¿por qué confesar los pecados con el sacerdote? ¿Qué dice la Biblia? Hola, hermano Tony. Algunas sectas fundamentalistas nos dicen que ¿por qué no confesamos con el sacerdote? Que eso está mal, que es un hombre pecador, que la Biblia lo prohíbe, y que es mejor confesarse directamente con Dios, como si tuvieran celular. Incluso algunos católicos piensan algo parecido. Creo y tengo toda la seguridad que usted me ayudará a esta duda que hay en mi corazón. Respuesta: con mucho gusto lo haré, hermana. Bueno, vemos qué es lo que dice la Biblia sobre esto para no cometer esos errores titánicos que a muchos los hunde en el mar de la ignorancia por no estudiar bien las Sagradas Escrituras. Veamos primero en el Antiguo Testamento. Muchos se preguntan el por qué debemos confesar nuestros pecados a un sacerdote si éste es tan o más pecador que nosotros. Valga la pena mencionar aquí que hasta el mismo Papa tiene que confesarse y recibir la absolución de parte de su confesor. La realidad es que nosotros los católicos no hacemos lo que nos ocurre creer, como lo que sí hacen nuestros hermanos protestantes, sino más bien hacemos lo que Dios manda en su propia palabra. Si Jesús quiso que nosotros confesásemos nuestros pecados para recibir la absolución por parte de sus sacerdotes, a quienes otorgó el poder de perdonar pecados, pues simplemente lo respetamos y lo ponemos en práctica, porque es su voluntad, y nosotros no somos nadie para cuestionar a Dios como hacen quienes no aceptan el sacramento de la penitencia o confesión. Vamos a leer Levítico 5 del 5 al 6 y dice esto: en todos estos casos el que cometió el delito confesará primero sus pecados. Palabra de Dios. Este es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Me da vergüenza confesarme. Claro, pues a la confesión no vamos a contar hazañas heroicas, sino miserias, y esto a nadie gusta contar. Pero más vergüenza te debería dar tener el alma sucia. Se necesita mucha humildad. No te dé vergüenza acercarte. Dios no tiene vergüenza de tus pecados. Siráside 4, del 25 al 26, dice esto: no te avergüences de confesar tus pecados, no nades contra la corriente. Aquí vemos, esa es palabra de Dios, perdón, ¿verdad? Aquí vemos que ya en el Antiguo Testamento se habla de la confesión de los pecados. No es un invento de la Iglesia Católica, como dicen equivocadamente nuestros hermanos separados. Podrían cuestionar que en todo caso eso solo es en el Antiguo Testamento. Veamos ahora en el Nuevo Testamento. Veamos que incluso antes de que Jesús inicie su vida pública, también confesaban sus pecados cuando Juan el Bautista llamaba a la conversión al pueblo de Israel. Léanme Mateo 3, del 5 al 6. O Marcos, más bien Marcos, si gusta también. El que encuentre el primero, Marcos 1. Siempre pongo dos textos bíblicos. A ver quién dijo amén. Marcos 1, del 4 al 5. ¿Quién dijo amén por acá? Ando aquí en medio. Me quito los lentes porque para ver de lejos veo bien así. Si no los voy a ver doble. ¿Quién dijo amén? A ver. ¿Hasta allá? Ok. Marcos 1, ¿qué dijimos? O Mateo, el que me encuentre. El que me encuentre. Okay. Siempre pongo de a dos. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Palabra de Dios. ¿Quién trae el catecismo? Búsquenme el numeral 1440. Por acá atrás. Catecismo. ¿Cómo estamos con el catecismo? ¿Sí saben los numerales? No tengan vergüenza. ¿Okay? Catecismo 1440. Los numerales son los negritos más grandes. ¿Okay?
¿Tienen? Ok. 1440. El sacramento de la penitencia y de la reconciliación. El pecado es, ante todo, ofensa a Dios, ruptura de la comunión con Él, al mismo tiempo, atenta contra la comunión contra la Iglesia. Por eso la conversión implica a la vez el perdón de Dios y la reconciliación con la Iglesia, que es lo que expresa y realiza litúrgicamente el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Solo Dios perdona el pecado. Solo Dios perdona los pecados porque Jesús es el Hijo de Dios. Dice de sí mismo el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra. Mateo 2:10, y ejerce ese poder divino. Tus pecados están perdonados. Mateo 2:5. Más aún, en virtud de la autoridad divina, Jesús confiere ese poder a los hombres para que la ejerzan en su nombre. La hermana me robó un numeral, ¿verdad? Me leyó el 441 también. El puro 440 dice que si quieres estar bien con Dios, debes estar bien también con tu iglesia a través del sacramento de la confesión. Numeral 1440. Esos tips. ¿Se han fijado ustedes, por ejemplo, yo manejo mucho los números pares? ¿Por qué? No sé. Cuando juramos le preguntamos a Dios. Manejo mucho como por ejemplo Gálatas 4:4. ¿Qué más podemos decir? Todos los números pares de la Biblia, eso los manejo muy fácil. Los números impares me cuestan. En muchas cosas me cuestan los números impares. Pero cuando son números pares los manejo fácil. Entonces, como por ejemplo, mandamientos internos de nuestra Iglesia Cristiana Católica, numeral 2041 al 43. Ustedes tienen que manejarlos de eso, porque esos son los de nuestra Iglesia Católica. ¿Ok? Ejemplo también, que te pregunte un hermano, ¿dónde habla en el catecismo acerca de la confesión para estar bien con nuestra iglesia? Numeral, ¿qué dijimos? 1440. Ustedes tienen que manejarlo, esos numerales muy bien. ¿Dónde dice en el catecismo que después de bautizado, ¿verdad? Confirmado, gozamos el derecho y tenemos la obligación de ir a evangelizar a los hogares? Numeral 900. Esos son numerales que ustedes tienen que manejarlo, buscar a memorizarlo, porque son los que nosotros contrarrestamos. Yo soy un burrito, ustedes son más inteligentes que yo. Si yo lo he logrado, ustedes lo pueden lograr también. ¿Ok? Entonces, vemos allí, con Biblia, miramos la importancia, ¿verdad? Que dice que Juan decía, arrepiéntanse, que el reino de Dios está cerca, y lo primero que hacían era venir a confesar sus pecados. Y el numeral del catecismo, 1440, dice que si queremos estar bien con Dios, tenemos que estar bien con nuestra iglesia a través del sacramento de la confesión. Yo no me acuerdo cuál es el santo, no sé si San Eduardo, pero está en la parroquia de Santa María de Quirie, ese santo. Me acuerdo una vez el padre César que me dijo, yo no sabía confesarme muy bien, me dijo, rézale a ese santo, él te va a ayudar para una confesión. Y me explicó esto, porque cuando tú vienes, dice, a la confesión, tú vas caminando hacia el sacerdote, pero dentro de medio del sacerdote y tú, también hay alguien que se llama demonio, que va a tratar de olvidarte, que hacerte olvidar todo para que no confieses lo que Dios quiere que tú confieses, para que siempre cargues con esas cargas. Rézale, me dijo, me parece que es San Eduardo, no estoy muy seguro. Y ese es el santo de intercedor para que hagamos una buena confesión. ¿Amén? Ok, me parece que dejé un trabajo para todos, la mayoría me parece, ¿verdad? ¿Por qué el número 40, cuando Jesús es presentado en el templo, no aparece en el Nuevo Testamento? Todos tronaron como huevos buenos, la neta. A ver, dígame a alguien calientito, alguien que haya dicho algo. ¿No encontró nadie nada? ¿Por qué? Ok, si ustedes se fijan, en Lucas, dice que cuando Jesús nace, lo único que dice, tenía que ir a presentarse al templo y llevar, dice, la ley que había ordenado Moisés, ¿verdad? Tórtolas, ¿qué dice? Pichones y cosas así, ¿verdad? Pero esto sucede en Gálatas 4:4. Los 40 días no los van a encontrar en el Nuevo Testamento porque Jesús fue hijo de una mujer bajo la ley de Moisés. Dice Gálatas 4:4,
llegado el momento, Dios en su gran misericordia envió a que su hijo naciera de una mujer bajo la ley de Moisés. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar los 40 días? Nos vamos a ir a Levítico 12, a ver, búsquenme ahí, Levítico 12, del 1 al 5 me parece. Allí vamos a encontrar, rapidito, hoy tengo una pregunta apologética que los niños le pueden preguntar a ustedes, su propia familia. A ver, ¿por qué ustedes celebran los 40 días de Jesús, la presentación del templo, si en el Nuevo Testamento no se encuentra? Tienen que dejarse caer la greña y desarrollarla. ¿Por qué? Porque Jesús nació de una mujer bajo la ley de Moisés. Gálatas 4:4. Búsquenmela también, léenla también para que nos conectemos. Gálatas 4:4. ¿Qué dice Gálatas 4:4? ¿Quién lo tiene? Tú tienes Levítico. ¿Quién tiene Gálatas 4:4? Okay, escuchen lo que dice. Okay. Gálatas 4:4. ¿Quién lo tiene? A ver, hija, ponte de pies ahí. Javier, ¿dónde está Javier? ¿Dónde quedó Javier? Okay. Escuchen ahí, escuchen. Déjame con el micrófono, hija, porque no se escucha muy bien. ¿Ok? Escuchen, y ahí empieza la respuesta. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, el cual nació de mujer y fue sometido a la ley. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Ok, a la ley de Moisés, ¿verdad? Ok. ¿Qué dice Levítico 12? Van a sumar, escuchen aquí. Ponte de pie, Daniel. Escuchen, despacito, escuchen. 12 del 1 al 12 Yahvé habló a Moisés para decirle: habla a los hijos de Israel y diles: cuando una mujer conciba y tenga un hijo varón, quedará impura durante 7 días, igual que en tiempos de sus reglas. El niño será circuncidado en su carne al 8º día. Son 8 días, ¿verdad? Eso se aparece, perdón Daniel ahí, eso se aparece en Lucas 1, ¿verdad? Lucas 2, ¿verdad? Cuando dice Jesús fue circuncidado a los 8 días. ¿Okay? Pero ella esperará 33 días para ser purificada de su sangre. Hasta ahí nomás. Palabra de Dios. Y 33, 40. Esa es la respuesta. Para que ustedes, cuando alguien les diga, ¿por qué los 40 días no aparecen en el Nuevo Testamento? Porque Jesús nació de una mujer bajo la ley de Moisés. ¿Y cuál era la ley de Moisés? Levítico 12, del 1 al que leímos. Al 4, al 3 se me hace, ¿no? Al 4, Levítico 12 del 1 al 4. ¿Por qué? Porque Jesús nació de una mujer bajo la ley de Moisés. Gálatas 4:4 dice: llegado el tiempo, Dios en su gran misericordia envió a su Hijo Jesús que naciera de una mujer bajo la ley de Moisés. Entonces, todo tenía que ser un rito. Jesús dice en Mateo 5:17: yo no vine a cambiar a la ley ni a suprimir los profetas, vine a que se cumplieran. Entonces, tuvo él que ir al Antiguo Testamento porque tenía que presentar las tórtolas, presentar no sé qué más, presentar que era la ley de Moisés. ¿Y por qué entonces el niño? Una pregunta, ¿ok? Muy buena, ¿ok? ¿Por qué entonces aparecen los 8 días en el Nuevo Testamento y no los 40? Porque el niño nace, el niño es Jesús. Jesús es el Evangelio. Jesús es el Nuevo Testamento. La que era bajo la ley de Moisés era su mamá. ¿Sí entendimos este rollo? Miren, hasta los pelos se me paran cuando yo explico esto. ¿Ok? Entonces, ella es la que tenía que someterse a la ley de Moisés, que eran 7 días impura, más 33, ¿verdad? Quedarse hasta su momento de purificación. Después esos son 7 y 33, son 40 días. Muy bien, ahora sí entendieron la neta. Si no, lo volvemos a explicar. Otra vez, no. Ok, sigamos. Okay. Esas preguntitas son muy importantes, ¿ok? Hay una pregunta que a mí me costó también contestarla, que me la hicieron hace mucho tiempo por la radio, pero luego se las explico. Ok, dice así: Jesucristo, Dios, dio este poder a los apóstoles.
esta es la principal razón por la que nos confesamos con el hombre de Dios. Somos discípulos de Jesucristo y lo estamos obedeciendo. Él da este poder a los hombres para que lo hagan en su nombre. Ahí va, dice esto así, en Juan 20, del 22 al 23. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen sus pecados, queden perdonados. Y a quienes se los retengan, queden retenidos. Palabra de Dios. Ahora Mateo 18, 18, el poder que le da Pedro. Todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Palabra de Dios. Estos pasajes están en toda la Biblia del mundo, incluyendo las que usan los hermanos separados. Así que nada de que la iglesia la inventó este sacramento, ni de que la Biblia lo prohíbe, pues ¿quién lo instituyó? Pues Jesucristo, nuestro Señor. Jesucristo es muy claro. Aquí está hablando del poder de perdonar y de no perdonar los pecados. No está hablando de que nos perdonemos cuando nos ofendamos, sino que algunos, los apóstoles y sus sucesores, tienen el poder de perdonar los pecados. Por supuesto que Jesucristo sabía que ellos eran hombres pecadores y aún así les dio este poder. Los obispos son sucesores de los apóstoles y los sacerdotes son sus colaboradores. Jesús no dejó celulares para confesarse directamente con Dios, dejó sacerdote. Cuando las sectas, escuchen bien, esta es la traba que ellos ponen. Cuando las sectas usan el pasaje de Jeremías 17:5, que dice así, dice, para decir que es malo confiar en un hombre, cometen el error de no leer el versículo completo. Pues dice, y que aparta su corazón de Yahvé. Eso es lo que la Biblia prohíbe. En este caso, la confesión no es para apartarnos de Dios, sino al contrario, para acercarnos y unirnos más a Él. Sin duda que este texto, sin el contexto, es un pretexto más de las sectas. ¿Qué significa esto? No sé si han leído Jeremías 17:5, ¿verdad? Que dice, maldito el hombre que pone la confianza en otro hombre. Pero termina diciendo que desvía el corazón de Dios. Ellos no lo leen todo, porque ellos tratan de sacarnos más lo que te pueden confundir. Nuestros sacerdotes no están desviando el corazón de Dios, sino que nos están guiando hacia los pies de Cristo Jesús a través de la confesión. Yo decía anoche fue la última clase de este curso en mi parroquia San Rafael, y tuvimos el regalo que pues siempre las 16 clases parece, o 14 clases, el Padre Tomás, él quería estudiar un poco de apologética. Puse una foto de él, está bastante viejito, mi párroco Tomás, ¿verdad? Y él me estaba diciendo al último, me dice, Tony, gracias por darme la oportunidad de aprender un poco de apologética, dice. Créeme lo que yo no sabía, lo que nuestra iglesia tiene muchas veces, no porque sea padrecito, me sé de todo. Y aquella humildad, cuando yo le digo, Padre, como la última clase es el Espíritu Santo, le dije, Padre, pase aquí y háganos una oración, la unción del Espíritu Santo. Y me dice él, Tony, deberías de hacerla tú, dice, porque no porque sea sacerdote yo, es que nomás Dios me puede usar a mí. Le digo, Padre, pero hay algo muy importante que todos los laicos debemos de tener en cuenta, ¿verdad? Que primero es el Papa, cardenales y obispos, sacerdotes, diáconos, y después vamos nosotros los laicos. Hay una jerarquía de lo que hay que respetar, y esa de hay que transmitirla con amor y con humildad. Y ya se paró y hizo oración. ¿Dónde quiero llevarlos con esto? Que para mí ha sido muy bonito, una experiencia hermosa en esa parroquia, ver tenido a 2 diáconos de alumnos y ver tenido a mi párroco Tomás de alumno. Una experiencia muy hermosa que me enseñó la humildad de ellos, primeramente, y me enseñó de que en el caminar de Cristo nunca lo sabemos todo. Solo sé que no sé nada. Es la respuesta que tenemos que dar. Pablo apóstol dice diferente, Señor, entre más sé de ti, siento que menos te conozco. Qué hermoso, ¿verdad? Entre más aprendo de ti, sé que menos te conozco. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es grande. ¿Cuál es el error que el demonio te mete en la mente? El primer error es, esas clases no te sirven, ya te las sabes. Eres católico de nacimiento, ¿para qué vas a estudiar eso? Pero esos son los primeros que los ves después confundidos o andan en otras cestas. ¿Por qué? Porque no se formaron desde abajo. Enfrente de ustedes está un pentecostal.
Enfrente de usted está un narcotraficante. Enfrente de usted está un asesino, el pandillero, el drogadicto. Únicamente cada vez que yo me vuelvo a preparar y me sigo estudiando, siempre yo digo, cuando yo voy a vivir un retiro, ¿se han fijado las veces que me han invitado aquí a predicar? Yo vengo y le digo a Óscar o a Daniel, ¿a qué hora me toca mi tema? Porque yo necesito ir a llenarme. A mí nunca se me olvida la dinámica que hicieron una vez, ¿se acuerdan? Ahora que ven ustedes ese video mío, que venía un costal desde allá arrastrándolo, y los hermanos al principio cuando gritaron me asustaron, créanmelo, pero después cuando miré que el costal decía aborto, yo comencé a llorar, porque yo pagué muchos abortos también. Pagué 8 abortos y el 9º iba a ser mi hijo Steven, que acaba de cumplir, va para 13 años Steven, que cada vez que me dice papi I love you, yo me volteo y lloro y me dice, ya no te voy a decir que te amo, porque ¿por qué lloras? Steven no sabe que es su propio padre. Le ofrecí $5,000 al doctor para que no naciera Steven. Y no lo pudo matar el doctor porque ya tenía 6 meses Steven. Entonces, cuando venía el costal pasando, yo lloré muchísimo. Yo lloré muchísimo. Porque cuando yo entré, yo le dije, Señor, te necesito. Señor, cada segundo, cada instante, cada minuto, sin ti no soy nada. ¿Cuál sería mi error? Creer que yo ya la sé de todas, todo. Tronaría como huevo güero yo también. Porque en casa de jabonero, el que no cae en el camino de Cristo es lo mismo. Por eso Gálatas 6:1 le dice Pablo, cuando alguien caiga, corrígelo con amor, porque tú también puedes caer. ¿Sí entendimos esto? ¿Cuántos somos buenos para apuntar? Mira, ese estaban en oración ahorita y estaba riéndose. ¿Y tú cómo lo vistes? ¿No se han puesto a pensar eso? Y van con el coordinador. Oye, Óscar, aquí no, ¿verdad? Ah, pues se llama Óscar Pavonero, ¿verdad? Okay. Oye, Óscar, ¿te fijaste que aquella parejita, cuando estaban en oración, en vez de estar profundamente en oración, se estaban riendo? Y que le preguntara a Óscar, ¿y tú cómo vistes? Porque tú estabas igual. ¿Qué dice Mateo 7? ¿Cómo empieza el Evangelio de Mateo? No juzgues para no ser. Qué fácil lo entendemos, ¿verdad? Bendito sea Dios. Vamos a seguir. ¿Cómo vamos con el tiempo? Me pusieron el reloj muy lejos. Ni con los lentes ni sin los lentes no veo hasta allá. Misión imposible. Ok, vamos bien. Me dicen a la primera. Vamos acá. Práctica de la confesión. Dice así. Veamos ahora cómo es que en los primeros años de vida de la iglesia es que ellos entendieron este sacramento. Dice Hechos 19:18, nuestra iglesia primitiva. Muchos de los que habían creído venían a confesar todo lo que habían hecho. Palabra de Dios. Texto bíblico, ¿verdad? Es como, dejen decirles esto. Esto se lo van a llevar ustedes, amados míos. Me gusta darles la clave de las enseñanzas. ¿Cuál es la clave de la enseñanza? Numeral del Catecismo 1440. Esa es nuestra doctrina. Que nada ni nadie te mueva tu fe. Numeral 1440. Quiero estar bien con Dios, necesito estar bien con mi iglesia a través del sacramento de la confesión con mi sacerdote. Fácil, que nadie te mueva eso. Texto bíblico, Marcos 1 del 4 al 5. Si los discípulos al principio lo hacían, si la gente lo hacía al principio, dice que cuando Marco anunciaba que el reino de Dios estaba cerca, que se arrepintieran, dice que el pueblo bajaba y lo primero que hacía era se confesaba. Todo lo que hagan al revés está en contra de la Biblia, y si está en contra de la Biblia, está en contra de Dios. ¿Sí entendimos esto? Esa es la clave. Numeral 1440, y como es el catecismo, te pueden decir, oh, ese es el catecismo. Marcos 1 del 4 al 5. Así de fácil, ¿ok? Ok, ¿qué puede decir esto? ¿Qué es lo que les iba a decir? Ya se me fue el rollo. ¿No se acuerdan? Bueno, ahí les va. La clave de esto en la confesión es un misterio que es muy importante tener en cuenta, como cuando nosotros, ejemplo, que te digan los hermanos, ¿por qué ustedes tienen que estar celebrando, esto era lo que decía, el cuerpo y la sangre de Cristo siempre? ¿Por qué tienen que estar comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo? Es una pregunta, ¿verdad? Que ellos dicen. Nuestros hermanos separados, vengo de allá, mi papá, ¿verdad? Ellos celebran el pan, a ver si me sale el nombre, ácimo, ¿ok? 2 veces por año.
Y no todos comen ese pan, sino que el pastor va eligiendo sus, ¿cómo se les llama? Sus diáconos, o sea, como sus elegidos, que en oración supuestamente Dios les pone a ellos, que lo sientan en la mesa y está todo el servicio, pueden haber 100 personas, pero hay nomás 8 o 9 personas que van a participar en la mesa. Todo el año los otros han trabajado, pero esas 8 personas nomás son las elegidas. Vuelve otra vez en el año, porque son 2 veces por año, y vuelven a tocar los mismos. Mientras que en Hechos 2, después de la venida del Espíritu Santo, dice que los discípulos se reunían diario, todos los días, a celebrar, dice, la fracción del pan. Esa es nuestra iglesia. Eso es lo que nosotros debemos de bajar de aquí a aquí. Es lo mismo en la confesión. ¿Por qué tienes que confesar los pecados con un sacerdote si es peor igual que tú? Jesús nunca dijo que Él venía por los sanos, ¿verdad? ¿Qué dijo cuando los fariseos y escribas criticaron que Jesús estaba comiendo con Mateo y los otros discípulos tocaron a hueva, dice el texto bíblico, y los fariseos y escribas dijeron, mira, tu maestro come con los pecadores? Este texto es Mateo 9, del 12 en adelante. El versículo 13 le dice Jesús, cuando Él sintió en su interior, voltea a ver y les dice, es que ustedes no han entendido la palabra misericordia. Yo no he venido, dice, por los sanos. Yo he venido por los enfermos. Yo no he venido por los justos, dice. Yo he venido por los pecadores. Pablo apóstol, el apóstol de los gentiles, en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice esto. Te juro, Timoteo, dijo, que Jesús murió por los pecadores, de los cuales, dice, yo soy el primero. ¿Qué significa todo esto, amados míos? Que nada ni nadie te mueva tu fe de nuestra doctrina cristiana católica. Sé un católico firme. ¿Por qué creen ustedes que Jesús, dice Gálatas 1, cuando Pablo está narrando que Jesús lo escogió, dice del 15 en adelante, desde el vientre de su madre? No sé si sepan un poquito de la historia de Pablo. Pablo era un soldado romano que se sabía la ley de Moisés, como dice, de rajatabla, y no rajaba. No sé si han oído no sé quién es, bueno, mi esposa es de Sinaloa, ¿verdad? Pero no sé si han escuchado quién era la que le hicieron como chiste, no sé, cuando le dijeron, no vas a cantar, y ella dijo, no, yo soy como Lola Beltrán, no sé cantar, algo así dijeron. O sea, en otras palabras, lo que les quiero decir es esto, que Pablo era terco. Pablo no rajaba. Pablo decía que la salvación era por la ley mosaica. Jesús lo llama y cuando lo encuentra, Ananías le dice en Hechos 9, maestro, pero ¿cómo le voy a imponer las manos a ese hombre si él trae poderes para destruirlo? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús en Hechos 9 del 13 en adelante? Ananías, yo he escogido a ese hombre como un instrumento mío. Él va a predicar el evangelio, dice, en todas las partes del mundo. Además, dice, ya le mostré lo que tiene que sufrir por mi causa. ¿Qué es lo que dice? Yo a ese hombre ya le mostré lo que tiene que sufrir por mi causa. Seamos tercos en el buen sentido de la palabra. Que nada ni nadie te mueva tu doctrina, tu fe. ¿Por qué me voy a confesar con los sacerdotes si él es más pecador que tú y que yo? Jesús nunca dijo que Él venía por los justos, Él venía por los pecadores. Jesús nunca dijo que venía por los sanos, Él dijo que venía por los enfermos. Jesús nunca dijo que los sacerdotes iban a perdonar. Jesús le dio el poder del Espíritu Santo. Y Él, a través de nuestros sacerdotes, Él es el que perdona nuestros pecados. Ellos son un simple tubo que a través de ellos Jesús perdona nuestros pecados. ¿Sí entendimos esto? Miren que hasta los pelos me paran a mí de emocionado. Contento y feliz. Trato de transmitirles la dimensión de lo hermoso del misterio de perdonar los pecados de Dios a través de nuestros sacerdotes. Probablemente ustedes tengan familias que son de otras denominaciones, pero si tú les preguntas a esas familias, antes fueron católicos. ¿Quién es el primero que escribe la Biblia? San Jerónimo. ¿Quién es el primero que menciona la palabra católica? San Ignacio de Antioquía, año 101, cuando les escribe los Esmirna. ¿Quién fue el primero que pasa la Biblia del arameo al latín? San Jerónimo. Entonces, si tienes familiares hoy en otras denominaciones, pregúntamele los mandamientos. Y verás que lo que pasó fue que fueron malos católicos.
Aquel hermano que decía, ¿verdad?, que católico ignorante, hoy está con ellos otra vez, en las cestas para atrás, allá por el lado de Texas, ¿verdad? Yo digo, qué triste debe sentir ese hombre, tantos debates que hizo con la luz del mundo, con los testigos de Jehová. Ahí me encuentro en las parroquias, a veces yo era guardaespaldas de este hermano cuando hacía los debates. Y les digo, ¿y sabes dónde está hoy? Sí, dice, qué tristeza. ¿Por qué? Porque la palabra es fácil decirla, pero no la aplicó él mismo. Católico ignorante, seguro. Nadie te ha dicho que el seguir a Cristo es fácil. Nuestra iglesia católica, yo no me sale la palabra, pero no sé si se dice exhausta, o sea, es muy precavida. ¿Sabían ustedes que para aceptar las apariciones de una virgen, cuánto tiempo dura? Mucho tiempo dura. Para canonizar un santo, hay santos que no llegaron a ser canonizados nunca santos, porque nuestra iglesia católica en esa parte es muy, ¿cómo se dice?, precavida. Trata de que no haya emocionalismo. ¿Por qué creen que la renovación carismática hay muchos sacerdotes que no la aceptan? Porque muchos carismáticos se están volviendo emocionalistas. ¿Sí saben lo que es eso, verdad? Emocionalista. Nunca la emoción debe ser más que todo lo que tú tengas. El amor hacia tu esposa como hombre nunca debe ser más la emoción que el amor. Siempre es más el amor que la emoción. Porque si no, hoy vas a amar a tu esposa y mañana cuando la veas en la mañana que se levanta sin bañarse, sin peinarse, no la vas a amar. No. Marta me queda bien, pues me meten a problemas ustedes. ¿Sí entendieron, amados míos? ¿Sí entendieron? Ok, esa es la clave de esta enseñanza. Vamos al resumen. Ok, ¿cuál es el error de los fariseos? Vamos a leer esta y las sectas. Dice así, un poco rápido, el número 3. El Evangelio de Mateo nos descubre en el siguiente pasaje la razón por la que algunos no quieren aceptar algo tan claro en la Biblia. Dice así: al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron: qué manera de burlarse de Dios. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil? ¿Decir quedan perdonados tus pecados o levántate y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente, al ver esto, quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Mateo 9, del 1 al 8, ¿verdad? Ok, qué tremendo, dice, qué tremendo, la gente sencilla alabó a Dios por haber dado tanto poder a los hombres, mientras que los supuestos maestros de la ley vieron en esto una ofensa para Dios. Démosle vuelta. Igual pasa ahora. La gente sencilla bendice a Dios por haber dado este poder de perdonar los pecados a los hombres, mientras que las sectas con sus supuestos maestros actuales de la Biblia gritan escandalizados que cómo un hombre puede perdonar los pecados. Ni modo, por algo el orgullo es el pecado que Jesús condenó con más fuerza. Santiago 4, 16. Yo no sé si ustedes han visto, ustedes ven acá, ¿verdad? Ok, no sé si han visto ustedes en el canal de video una enseñanza que yo le puse en los 7 sacramentos de nuestra iglesia católica. Abajo, si ustedes entran, van a ver muchos comentarios de hermanos pentecostales. Qué barbaridad, hermano Tony, me puso algo. Que usted, siendo tan estudiado, yo lo admiraba, dice un hermano, lo admiraba mucho por su sabiduría que Dios le ha prestado. Y usted hoy ha venido a engañar más a los católicos. Los sacramentos, dice, no son signos de salvación. Y yo le puse abajo, en ningún momento yo puse que los sacramentos son signos de salvación. Al contrario, también pueden ser signos de condenación, le puse, si no los vivimos como Dios manda. Pero los sacramentos, de nuestra iglesia cristiana católica, son, le digo, signos que nos ayudan hacia la gracia de Dios, a la vida eterna. Y otros comentarios más. ¿Qué les quiero decir con esto, amados míos? Pero nada ni nadie me mueve la fe a mí, que los sacramentos de nuestra iglesia cristiana católica son los que me mantienen vivo. Ejemplo, el de la Eucaristía, ¿verdad? Juan 6, 51 al 53. Quien no come mi cuerpo ni no bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. Yo creo.
Juan 7, 36, 37 y 38. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre es como aquel río que brota agua viva. La única manera que yo me puedo mantener en el servicio de Cristo, teniendo trabajo desde lunes a viernes, hoy con el programa de la radio le decía a Daniel el día viernes, para mí es el día más cansado, tenemos un proyecto, primeramente Dios está en manos de Cristo, vamos a agarrar en julio, lunes, miércoles y viernes, y estamos en trámite de hablar con el canal 31, a ver si agarramos programación también. Entonces, bastante cansado. Pero ¿cuál es la única manera que yo puedo mantenerme vivo en este caminar? Es comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre de Cristo Jesús. Diga quien diga, a mí eso no me interesa. A mí me interesa estar comiendo el cuerpo y estar bebiendo la sangre de Cristo Jesús. ¿Amén? Listo. ¿Cómo estamos? Bien. La neta, los veo medio así. Si entendieron o no. Si no, búsquense otro maestro porque vamos a tronar todos. El mensaje más grande, amados míos, está en 1 de Pedro 3, 15 y 16. Nunca busquen pelear con nadie. Estén dispuestos a dar respuesta de su fe cuando alguien se lo pregunte, pero háganlo con reverencia, con humildad. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 23 en adelante dice que la Biblia, no dice esto que voy a decir así directamente, que la Biblia no es para discutir, sino para edificar la iglesia. Hay de aquel que la use. Timoteo dice esto, le dice Pablo, no te metas en discusiones vanas, no uses la palabra para discusiones vanas. Retírate, dijo, de esas conversaciones. Haz que tu conversación, dice, sea para edificación de la iglesia, para aquellos que te escuchan. 1 de Timoteo, capítulo 2, el 23 en adelante. Muchos predicadores